Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Josué y su casa servirían a Yahweh. El texto a meditar lo encontramos en Josué 24:15 que dice: Escogeos hoy a quien sirváis. Al percatarse Josué de que los achaques de la vejez le invadían sigilosamente y que pronto su obra terminaría, se llenó de ansiedad por el futuro de su pueblo. Con interés más que paternal, se dirigió a ellos cuando estuvieron reunidos una vez más alrededor de su anciano jefe. Por indicación de Josué se había traído el arca de Silo. Era una ocasión muy solemne, y este símbolo de la presencia de Yahweh iba a profundizar la impresión que él deseaba hacer sobre el pueblo. Después de exponer la bondad de Yahweh hacia Israel, los invitó en el nombre de Yahweh a que decidieran a quién querían servir. El culto de los ídolos seguía practicándose hasta cierto punto, en secreto, y Josué trató ahora de inducirlos a hacer una decisión que desterrara este pecado de Israel. Josué deseaba lograr que sirvieran a Yahweh, no a la fuerza, sino voluntariamente. Josué resolvió que tanto él como su casa servirían al único Dios verdadero a pesar de lo que otros pudieran hacer. Algunas veces la elección de servir a Yahweh se convierte en un acto raro. Pero no seguirás a los muchos para hacer mal. Los que van camino al cielo deben estar dispuestos, a pesar de toda oposición, a hacer lo que hacen los mejores y no lo que hace la mayoría. Josué había sido notablemente fiel a Yahweh durante toda su vida y estaba resuelto a mantenerse así hasta el fin. En su último discurso instó al pueblo para que siguiera su ejemplo de consagración, y la dignidad y la sencillez de su vida aumentaron grandemente el peso de sus palabras. El mismo santo celo que inspiraba el corazón del jefe se comunicó al pueblo. Sus exhortaciones le arrancaron esta respuesta espontánea. Nunca tal acontezca que dejemos a Yahweh por servir a otros dioses. No podréis servir a Yahweh, dijo Josué, porque Él es Dios santo. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Antes de que pudiera haber una reforma permanente, era necesario hacerle sentir al pueblo cuán incapaz de obedecer a Yahweh era de por sí. Habían quebrantado su ley, ésta los condenaba como transgresores y no les proporcionaba ningún medio de escape. Mientras confiaran en su propia fuerza y justicia, les era imposible lograr perdón de sus pecados. No podían satisfacer las exigencias de la perfecta ley de Yahweh, y en vano se comprometían a servir a Dios. Solo por la fe en el Mesías podían alcanzar el perdón de sus pecados y recibir fuerza para obedecer la ley de Dios. Debían dejar de depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Debían confiar por completo en el poder de los méritos del Salvador prometido, si querían ser aceptados por Yahweh. Josué trató de hacer que sus oyentes pesaran muy bien sus palabras y que desistieran de hacer votos para cuyo cumplimiento no estaban preparados. Con profundo fervor repitieron esta declaración: no, antes a Yahweh serviremos, consintiendo solemnemente en atestiguar contra sí mismos que había escogido a Yahweh. Una vez más reiteraron su promesa de lealtad: a Yahweh, nuestro Dios, serviremos, y a su voz le obedeceremos. Entonces Josué hizo alianza con el pueblo el mismo día y le puso ordenanzas y leyes en Sitchem. Escribió un relato de este pacto solemne y lo puso con el libro de la ley al lado del arca. Erigió una columna conmemorativa y dijo: He aquí, esta piedra será entre nosotros por testigo, la cual ha oído todas las palabras de Yahweh, que Él ha hablado con nosotros. Será, pues, testigo contra vosotros, porque no mintáis
contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su heredad. La obra de Josué en favor de Israel había terminado. Había cumplido siguiendo a Yahweh, y en el libro de Dios se lo llamó el siervo de Yahweh. El testimonio más noble que se da acerca de su carácter como caudillo del pueblo es la historia de la generación que disfrutó de sus labores. Y sirvió Israel a Yahweh todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.